La ropa en la prehistoria jugó un papel sumamente importante en la existencia del ser humano, cubriendo sus cuerpos desnudos a fin de brindarle protección del frío y los climas más templados. Por otro lado, la ropa en la prehistoria no solamente sirvió para proteger del frío a los seres humanos que habitaban en la tierra en esa época, sino también comenzó lo que conocemos como moda hoy en día. Es decir, se le dio a la ropa un uso ornamental y decorativo, aparte del principal uso que era proteger, lo cual les permitió empezar a diferenciar una clase de persona de una a la otra. Con este fin se diseñaron distintos modelos de vestimenta de acuerdo al sexo, al clima e incluso de acuerdo a la clase social. Durante el periodo neolítico se produjeron grandes cambios de desarrollo. La agricultura y la ganadería ya no era algo principal para estas sociedades. Se produjeron unos cambios extraordinarios en la forma del desarrollo del lenguaje. Esto permitieron que las grandes o de las primeras sociedades se convirtieran en una sociedad ejemplares. El lenguaje se fue desarrollando poco a poco para que de esta forma desde las sociedades o grupos pequeños en ese momento se produjeran y se sobrepoblaran, en el hecho de que formaron grandes sociedades, haciéndolas unas organizaciones muy complejas. Estos grandes cambios trajeron que las primeras civilizaciones se fueran desarrollando poco a poco. Eso significa que el desarrollo del lenguaje ya era un sentido primario, ya era algo principal dentro de ellos para poder transmitir ciertos mensajes que poco a poco fueron organizándose y creándose un poco. La innovación de la escritura fue algo primordial. Esto significa que fue un desarrollo muy lento, fue desarrollándose poco a poco y sus objetivos fueron tratar de... Bueno, su inicio en realidad fue en la época prehistórica. Las primeras representaciones de la realidad o de las sociedades en ese momento. La invención de la escritura fue un proceso lento. Las primeras sociedades o las primeras civilizaciones se tomaron el tiempo para ir desarrollando estos métodos. El origen de estas escrituras en realidad tuvo un sentido prehistórico. Eso significa que los primeros mensajes fueron una forma de pinturas rupestres. Eso significa que fueron hasta petroglifos, que eso se refiere a figuras talladas en piedra. Se cree que fueron se cree o dice la mitología o la historia que fueron usadas en rituales mágicos o religiosos. Casi todo lo que el hombre inventó después fue una necesidad, ya que ellos trataron de dejar la vida milenaria, por decirlo de esta forma. Eso significa que muchos de los hombres pasaron de la cacería, que sería la ganadería en ese momento, y la recolección, que ahora sería la agricultura, para escribir o tratar de relajarse la espalda laboriosa que en ese momento se estaba desarrollando. Eso significa que la escritura fue o se estuvo desarrollando poco a poco, convirtiéndose así en una necesidad primordial de los primeros pobladores. Es verdad que los primeros pueblos eran nómadas. Eso significa que iban poco a poco desarrollándose, iban movilizándose de territorio a territorio. Eso significa que muchos de estos pobladores o esas sociedades no tenían un sentido o no tenían nada que contabilizar, pero sí tenían mucho que contar. La forma oral que ellos utilizaban en esos momentos solo servía para transmitir ciertos mensajes que duraban un periodo de tiempo. Eso significa que ellos necesitaban una mayor integración o un mayor método para retener esta información y que durara de generación en generación. Toda la información que pasaba de generación a generación. Eso significa que ellos necesitaban transmitir esos mitos, esas leyendas que los conformaban como grupo social. Para continuar el legado de generación a generación, ellos necesitaban un método más visual. Eso significa todas aquellas pinturas rupestres o que se encuentran sobre cuevas, por decirlo de esta forma, eran las formas que ellos transmitían esos mitos, esa leyenda, esa información que ellos necesitaban conservar para que las futuras generaciones pudieran entender o pudieran desarrollarse de la forma que ellos mismos estaban haciendo, o tratar de desarrollar esa información a un mejor o a un nivel más alto.
Los pictogramas. En este sentido, los primeros pobladores antes de Cristo necesitaban esta forma de transmitir esos mensajes. Esto significa que los primeros pasos de comunicación eran por medio de elaboración de pinturas o pictogramas que se sobreponían o que eran primordiales dentro de las cuevas rupestres, por decirlo de esa forma. Estos dibujos representaban al mundo que les rodeaba. Por ejemplo, en el sentido del sol dibujaban una rueda con unas pequeñas líneas alrededor de este círculo para así hacer representación de esto, como el agua, unas líneas. De esta forma ellos fueron transmitiendo la historia que ellos estaban viviendo en ese sentido poco a poco para que las futuras generaciones conservaran ese legado. Con el hecho de que al pasar el tiempo, muchos de estos pictogramas fueron evolucionando al hecho de convertirse en ideogramas. Eso significa que el significado que le podían dar a ese círculo con estas líneas fue evolucionando a que las líneas que estuvieran sobrepuestas al círculo ya no estuvieran, sino que fueron convirtiéndose en símbolos más sencillos y más entendibles o legibles en ese momento. El sol, que se representaba de esa forma, pasó a solo ser un círculo. Esto significa que la primera escritura compuesta por las primeras tribus, compuestas por pictogramas e ideogramas, se encontraron en el Medio Oriente en el cuarto milenio antes de Cristo. Eso significa que fue por el año 1400 antes de Cristo en Mesopotamia. Se sabe que en esta época se domesticaron algunos animales y entre ellos el primero el perro. Para conservar la carne se usaba el sistema del asesinado, secado al sol o salado, colocándola colgada en el centro de una figura de 3 estacas en el suelo en el mismo vértice. La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por el hombre era rematado después por este. El hombre quizás inventó la escritura por necesidad. Sí, pero no se trató de una necesidad económica, sino una necesidad arraigada, una necesidad de comunicarse, algo que diferencia. Hace mucho tiempo el prestigioso lingüista Noam Chomsky, al afirmar que todos los seres humanos llevamos impresa en nuestra mente los rudimentos de una gramática universal.